Tenías que despedirte de tu familia y amigos para siempre. Lo que los indios hacían a las mujeres blancas en cautiverio. Hola, hoy vamos a hablar de lo que los indios americanos hacían a las mujeres europeas cautivas. ¿Por qué los hombres blancos temían el código de honor y cuál era su regla principal? ¿Para qué servía que los pieles rojas tatuaran a sus mujeres cautivas con tinta de cactus? Y si es cierto que en el confinamiento de algunas tribus indias, las mujeres blancas eran violadas, pasaban hambre e incluso les cortaban los pechos. Asegúrese de ver el vídeo hasta el final, porque así conocerá todos los detalles clave. La encarnizada lucha entre europeos e indios. Seguramente, muchos de ustedes habrán adivinado que esta vez tocaremos la época de la colonización y el salvaje oeste. Comenzó en el siglo XVII y duró 3 siglos. Los nativos se opusieron activamente a los blancos e intentaron expulsarlos de su territorio por todos los medios a su alcance. Sin embargo, los europeos superaban a los indios tanto en número como en capacidad de lucha. Y es bastante comprensible. Los nativos no conocían bien las armas de fuego ni las tácticas militares eficaces. Como consecuencia de esta preponderancia a favor de los colonizadores, los pieles rojas perdieron a unos 95 millones de miembros de su tribu. Pero los indios no se rindieron. Prendían fuego regularmente a las casas y capturaban a los europeos capturados. Con el tiempo, las tribus indias desarrollaron reglas comunes que seguían. Empezaron a redactarse en el llamado Código de Honor. Su regla principal establece que hay que tratar con dureza a los blancos y no hacer ceremonias durante mucho tiempo, porque los nativos se dieron cuenta de que los colonizadores eran destructores y asesinos. Por eso, los blancos temían hasta cierto punto a los pieles rojas. Sin embargo, si los indios trataban cruelmente a los hombres y no les dejaban ni una sola posibilidad de salvación, con las mujeres encontraban otro enfoque. La parte femenina solo tenía un camino: el cautiverio. Hablemos de todo en orden. Cautiverio de los pieles rojas. Al principio cabe destacar que las damas prisioneras de los indios tenían un valor especial para dichas tribus. Casi siempre los pieles rojas hacían concesiones a los europeos y realizaban un intercambio. De hecho, hubo intercambio de prisioneros por ambas partes. A veces, los europeos se encontraban en una situación difícil cuando una mujer con un niño era capturada por los indios. En este caso, el coste de este último era varias veces superior al valor de las cosas valiosas para la población indígena. Cabe recordar que los pieles rojas recibían de los blancos mantas, armas de fuego con munición, por ejemplo, un rifle y caballos. Hablando de niños, los menores capturados podían ser fácilmente adoptados o acogidos. En este caso, los niños y niñas sustituían a los parientes de los pieles rojas que morían en la batalla contra los europeos. Del mismo modo, las mujeres podían ser una alternativa para sustituir a un indio muerto. En cuanto a la vida en cautividad, al principio las mujeres eran tratadas con bastante sangre fría, hasta el punto de que una dama podía ser asesinada en el acto. Si era necesario conducir a las cautivas encadenadas de un lugar a otro, la disciplina era estricta. En cuanto una mujer se detenía a descansar, era agredida físicamente. Las mujeres mayores podían ser liberadas porque no podían asimilarse entre los nuevos habitantes. No podía decirse lo mismo de las niñas muy jóvenes. En este caso, eran puestas en acogida. Las niñas eran educadas en sus propias tradiciones y tratadas con profundo respeto y honor. Por ejemplo, les enseñaban a hablar la lengua aborigen, las vestían con ropas diferentes e incluso las tatuaban con tinta de cactus como señal de pertenencia a una tribu determinada. Así, junto con las plumas en la cabeza, la cautiva podía ser identificada por sus tatuajes. También existe la teoría de que los símbolos de tinta de cactus significaban la imposibilidad de escapar de la tribu Mojave, aunque no está confirmada porque contradice las tradiciones de la tribu india. Más tarde, la niña blanca se convirtió en miembro de pleno derecho de la familia Piel Roja. Por lo tanto, su condición de cautiva perdía relevancia e importancia. Con el permiso de un hombre, una dama así podía casarse con un indio y tener hijos. Algunas ni siquiera querían volver a Europa después de aquello.
No todas lo pasaron bien. Prestamos su atención al hecho de que no todas las tribus de pieles rojas trataban a los cautivos con tanto respeto y amabilidad. Todo dependía de la situación geográfica. Porque no solo en una parte de América del Norte se encontraban los aborígenes. Así, en Canadá y en el territorio de Texas, los indios trataban con dureza e inmoralidad a las mujeres blancas. De las damas europeas, hacían esclavas sexuales que satisfacían todos los caprichos de los guerreros y también realizaban duros trabajos en la economía de la población indígena. Las tribus iroquesas se distinguían especialmente en este aspecto. A las esclavas se las mantenía en cautividad hasta que daban a luz a un niño para sustituir a un pariente muerto. Después, la mujer dejaba de ser considerada un ser humano. No solo podía ser asesinada por su propia mano, sino que además se la dejaba sin comida. Así que la pobre mujer moría en grave agonía de hambre. Por supuesto, unos pocos tuvieron suerte de sobrevivir, porque fueron llevados a una nueva tribu. Y allí, la cautiva era asimilada y se convertía en uno más de la familia. Pero la tribu comanche es recordada por su crueldad. Después de una feroz lucha en la ciudad de Fort Parker, con una de las mujeres se divirtieron. Sorprendentemente, la víctima logró sobrevivir. Pero 3 mujeres y sus hijos fueron capturados, despojados de sus ropas, atados y golpeados con porras. La esclavitud sexual en la tribu comanche, por desgracia, también era habitual. Un ejemplo famoso de una cautiva blanca. Lo más probable es que quieras saber si existe un ejemplo claro de lo que las mujeres europeas tenían que soportar en confinamiento. Tal ejemplo sí es conocido por la historia. Vayamos directamente a él. La primera historia tiene que ver con la masacre de Fort Parker en los años 30. Los indios comanches eran especialmente crueles con los europeos. Parecían arrasar con todo lo que encontraban a su paso. Los indios alcanzaron a varias personas que huyeron. Los últimos fueron varios niños y una mujer. Y aunque los europeos intentaron apartarlos de los indios, no todos pudieron salvarse. Una niña de casi 10 años acabó con los pieles rojas. Su nombre era Cynthia Ann Parker. Y lo que es importante, en cautiverio, la niña fue tratada con dignidad y profundo respeto. Cynthia fue educada en las nuevas condiciones y tradiciones de la tribu comanche. Años más tarde, la niña se casó con un hombre llamado Peta Nocona. Este se convirtió entonces en el jefe de la tribu Piel Roja. Cynthia Ann Parker vivió en la tribu durante un cuarto de siglo e incluso dio a luz a 3 hijos. Cuando los europeos asaltaron la tribu comanche, Cynthia estuvo a punto de morir. La reconocieron por su aspecto europeo y pronto la llevaron a casa. Aunque la vida en la sociedad india era cosa del pasado, Cynthia Ann Parker añoraba a los nativos. Esto demuestra una vez más que las niñas se asimilaban fácilmente a las tribus de pieles rojas y se encariñaban con ellas. Para que conste, tras la muerte de Cynthia, su cuerpo y el de su hija fueron enterrados de nuevo en Oklahoma, en la reserva comanche. El hijo de Cynthia Ann Parker, Quanah Parker, también está enterrado allí. Conclusión. Así pues, los indios trataban de forma diferente a las mujeres blancas cautivas. Algunas estaban más que contentas de que las acogieran en familias y les enseñaran sus tradiciones. Otras fueron violadas y asesinadas en el acto. Pero, en general, la actitud hacia las niñas y mujeres europeas era favorable. Los indios creían que no solo eran un valioso objeto de intercambio, sino también las guardianas del hogar en la sociedad aborigen.